escuché que el tema era su futuro. Y pensé para sí mismo, entonces voy a hablarle a muchas mujeres y no sé su futuro. No sé el detalle de sus futuros. No sé quiénes van a ser. Yo sé las cosas principales, que Dios tiene un futuro para ti y que ese futuro es bueno. Pero no sé los detalles, por supuesto. Dios lo sabe. Y eso es. Pero en mi mente, cuando oraba por qué decir, fue llevado a algo que comenzó a moverse en mi corazón. Y eso es que la parte de tu futuro que ocurre para todos ustedes. Algo que normalmente no hablamos mucho dentro de las iglesias. Y creo que nos falta el conocimiento de esta área. Muchachas, quiero hablar de esta noche de un llamado a madres espirituales. Llamado a madres espirituales, porque sin importar a lo que Dios te esté llamando, Él te va a agregar en ese llamado el llamado de ser una madre espiritual. Ahora, por favor, tú sabes que estoy ocupando el término madre espiritual. Algunas son ustedes madres, algunas de ustedes van a ser madres, pero todas ustedes están siendo llamadas a ser madres espirituales. Alguien que va a ver a la próxima generación y van a hacer lo que puedan para llevarlas al punto en el cual Dios quiere que estén. Ahora, viviendo en el mundo oeste europeo, en este momento de la historia, trae algunos desafíos cuando hablamos sobre el ser padres espirituales o hablar sobre la próxima generación. Y por eso necesitamos ir a la palabra de Dios. Y quiero leer de Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Este es el momento en cuando Dios llama a Moisés a través de el arbusto que arde. Y a veces es entretenido leer estos versos en los cuales Moisés desesperadamente trata de convencer a Dios que Dios tiene a la persona equivocada, diciendo, yo no soy tu persona, yo no soy tu persona. Y él viene con todas estas excusas. Y una de las cosas que Moisés trata de decirle a Dios para convencerle de esa mala idea que él tenía, era que él no sabía qué decirle a los israelitas. Y si preguntan, ¿quién me envió? ¿Qué debo decir? Y Dios responde en el verso 15 de Éxodo 3. Dice, además, Dios le dijo a Moisés, dile esto a los israelitas. El Señor, el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno. Todos digan eterno. Este es mi nombre por todas las generaciones. Es una declaración muy buena. Dios, el Dios del universo, dijo que Él es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Él se nombra después de 3 personas que Él ha creado. Este es mi nombre. Ahora, si es que tú miras a estas 3 personas, Abraham, Isaac y Jacob, ellos no son las mejores personas en la Biblia. Abraham, por supuesto, pero cuando miras a la vida de Isaac y especialmente la vida de Jacob, él tenía problemas serios. Él le mintió a su padre, le robó el derecho de herencia a su hermano, fue un refugiado. No era como el héroe más prominente de la fe en la Biblia. Así que quizás tú puedes decir, bueno, Dios, quizás deberías decir, soy el Dios de Abraham, Moisés y David. Si es que quieres ir por méritos. Pero Dios no está ahí por los méritos. Él no está ahí para nombrarse después de los más grandes. Lo que Él quiere quiere comunicar a ti y a mí es que Él es el Dios de generaciones. Él es el Dios de generaciones. Abraham, Isaac y Jacob. 3 generaciones. Y eso aplica a Dios a su nombre. Yo soy el Dios de generaciones. Y esa es la forma en cual tú debes llamarme, de generación a generación. Amén. Ahora, si es que Dios es un Dios de generaciones, entonces el reino de Dios debe ser un reino de generaciones.
Y es por eso que nunca podemos reflejar la llenura de Dios a menos que cada generación sea parte de la iglesia. ¿De acuerdo? La llenura de las generaciones van a reflejar la naturaleza de Dios y la esencia de Dios. Y si es que Dios es un Dios de generaciones y su reino es un reino de generaciones, entonces ese reino no debería ser como una montaña rusa arriba y abajo, pero ese reino, en el nombre de Jesús, debe ir de gloria a gloria, a gloria, a gloria, a gloria. Amén. Ahora, esto estaba claro para la gente judía. Ellos se dieron cuenta que Dios era un Dios de generaciones y ellos se pusieron en ese rol de responsabilidad, de asegurarse que la próxima generación estaba equipada y preparada para ir mucho más lejos, para ir mucho más arriba con el Señor, porque sabían que, aunque ellos sabían que este era el plan de Dios, no venía automáticamente. Pero creo que nosotros, en este momento, en esta época, en el mundo oeste, debemos ser recordados de esto, que lo que sea que Dios te está llamando a hacer, Él también está agregando la responsabilidad de ser una madre espiritual o un padre espiritual. En mi caso, amén. Y de hecho, si es que miras desde esta perspectiva, es tan interesante leer la Biblia. Si es que ves a Moisés y la persona que Moisés pronto se convertiría, que sería el pastor de todas estas personas que fueron desde Egipto y se fueron a la tierra prometida. Y pobre persona, era el pastor de la iglesia que alegaba más dentro de toda la humanidad. Eran 2 o 3 millones de personas que no hacían nada, pero alegar, protestar. Salieron de Egipto y de repente diciendo, tenemos ajo allá, quiero un poco de ajo. Todas las cosas que podían protestar. Es patético. Pero pienso en Moisés diciendo, pobre hombre. Este pobre hombre tenía que lidiar con esto día a día por toda su vida, con estas cosas. Pero él tenía esta responsabilidad en sus hombros. ¿Cómo? Quizás él hubiera estado esperando, deseando ese tiempo final en la noche cuando podía ir al tabernáculo, a la presencia de Dios y simplemente pasar tiempo en la presencia de Dios, recargando su alma, recargando sus baterías internas. Pero aún cuando él estaba hambriento para poder estar solo, finalmente, él estaba tan obsesionado con este llamado para la próxima generación y ser un padre espiritual que trae a una persona con él. Y dice en el libro de Éxodo, capítulo 33, que trajo a Josué al tabernáculo con él. ¿Por qué está haciendo esto? Porque Dios es un Dios de generaciones. Y él sabía que algún día él no iba a estar más, y ese día no va a significar que el reino de Dios va a terminar desde ese momento en adelante. Necesito hacer lo que pueda para poder completar mi llamado, pero también ayudar a la próxima generación a completar su llamado. Entonces, Josué, que aproximadamente tenía 16 o 17 años, esto es lo que la mayoría de los estudiosos de la Biblia dicen, es que toma su mano y le dice, está bien esto, Josué, esta es la forma de Dios, esto es como es su presencia. Esto es lo que tú haces cuando Él viene dentro del tabernáculo. Así es como tú adoras, así es como tú le sirves, así es como tú le das tu vida. Y Moisés está entregando su propia experiencia en este hombre joven. Y cuando el día llegó y Moisés ya no estaba más, hubo un nuevo líder que pudo llevar a la gente, al pueblo, mucho más arriba y mucho más allá y a la tierra prometida. Amén. Y vemos esto que se mantiene una y otra vez. Tenemos la historia hermosa que es de 1 Samuel 3, la historia de Samuel y Elí. La historia de Samuel en este punto es la historia de un muchacho el cual su madre lo entregó a la iglesia para ser criado. Hablemos ahí de un crecimiento cristiano. Él vive en el templo. Hablemos sobre estar en el lugar correcto. Ya no puedes acercarte más, pero él estaba en el lugar correcto. La Biblia dice que en 1 Samuel 3, que él no conocía a Dios. Lo conocía aquí, pero no lo conocía aquí.
Entonces llega la noche, cuando la voz de Dios llama a este hombre joven, a esta nueva generación, y se despierta y dice, alguien me está llamando, pero no sabe realmente cómo responder. ¿Qué es lo que hago con esto ahora? Hay una voz llamando, ¿qué es lo que hago? No entiendo lo que está ocurriendo. Alabado a Dios. En ese momento había un Elías ahí, un padre espiritual que vendría a darse cuenta que era el llamado a Dios para la próxima generación. Este es Dios moviendo el corazón de la próxima generación. Este es Samuel. Esto es lo que dice Samuel, esto es lo que tú tienes que hacer. La próxima vez que llame, responde diciendo, aquí estoy escuchando, tu siervo escucha, habla, porque aquí estoy y tengo hambre. Entonces Dios habla nuevamente y la próxima generación ahora está entrenada para saber lo que tiene que hacer y responde diciendo, habla Señor. Y esa noche, uno de los profetas más grandes del Antiguo Testamento nació en el corazón de Samuel. Que eso nunca hubiera pasado a menos que hubiera un padre espiritual ahí para traspasar la experiencia y la guía en la próxima generación. Amén. Y luego Samuel crece para ser un hombre. Y en 1 Samuel 16 vemos que Dios habla a Samuel diciendo, de acuerdo, ¿sabes qué? Tú tienes que ir a la casa de esta persona donde uno de sus hijos va a ser un rey futuro. Y este hombre pone a todos sus hijos como para una audición de un rey. Algo como La Voz o Ídolo Americano. Aquí están mis hijos, diciendo. Y Samuel viene. Él está casi, se siente casi mentido, diciendo que el más hermoso era. Y Dios no le confirma que sea él. Entonces pasa por cada uno de los hijos y ninguno está de acuerdo con el testimonio interno que él siente. Entonces le dice, ¿son todos estos tus hijos? Y él dice, no, hay uno ahí. Habla sobre rechazo ahí mismo. Tu único padre ni siquiera se preocupa de traerte a la audición del rey. Entonces mandan a buscar a David e inmediatamente Samuel se da cuenta y reconoce que es el más pequeño, que es el más joven, que es el más débil y dice, está ungido para ser rey. Pero no tan solo en ese momento Samuel se puso como un padre espiritual, él camina con David a partir de ese momento y se transforma en su consejero espiritual, su mentor espiritual. Y gracias a lo que Samuel hizo, David creció a ser el rey más grande que Israel jamás conoció. Y vemos esto que se mantiene una y otra vez. Y también tenemos que mencionar la historia de Elías y Eliseo. En Primera de Reyes 19. Una vez yo hice un estudio bíblico de la vida de Elías el año pasado. Y cuando comencé este estudio bíblico pensé, vamos, ¿cuál es la cosa más grande que Elías hizo? ¿Cuál es el punto más grande de su ministerio? Debería haber sido el Monte Carmelo. Por supuesto, fuego desde el cielo, Dios juzgando al ídolo, todos cayendo, diciendo, el Señor es Dios. Pero cuando llegué al final del estudio, ya no pensaba eso. Ya no pensaba que esa era la parte más grande del ministerio. Pensaba que lo más grande que él hizo no era lo más espectacular. Porque a veces lo más espectacular no es lo más importante. Creo que lo más profundo o lo más importante que Elías hizo ocurrió cuando nadie lo miraba y él vio a un hombre joven cuidando sus campos y puso su manto en la próxima generación y lo acogió y le empezó a traspasar su experiencia, a traspasar su conocimiento y traspasar su caminar con Dios a la próxima generación. Así que cuando el día llegó, cuando Elías fue llevado al cielo, había una nueva generación. Y esa generación joven estaba entrenada para ser hambrienta espiritualmente. Él fue ofrecido, dijo, puedes elegir una cosa. No era un Rolls Royce o Rolex. Él dijo, quiero 2 veces más de lo que tú tienes de esa cosa de Dios. Esta generación estaba entrenada para estar hambrienta. Y a medida que Elías está siendo levantada, una nueva generación se levanta. Cuando lees que Elías hace
8 milagros, pero Eliseo hace 16 milagros, 2 veces más. Amigos, esa es la pasión de mi corazón. Me encantaría que María estuviera aquí. Me gustaría que siempre estuviera aquí, pero ella podría decirte que yo no estoy mintiendo, que esto es lo que se mueve dentro de mí. Quiero completar mi carrera, pero quiero hacer lo que puedo para asegurarme que la próxima generación alcance su carrera también. Que si es que Dios no viene durante mi vida, quiero llegar al final de mi vida y decir, y antes de cerrar mis ojos por la última vez, quiero que lo último que yo pueda ver es la próxima generación pasando al lado del punto en donde yo me detuve y pasar de gloria en gloria y ver milagros más grandes y alcanzar más gente para el Señor y construir iglesias más grandes y ver muchos más avivamientos. Y esa no es la responsabilidad del pastor de jóvenes o del pastor de niños. Esa es nuestra responsabilidad en común. Donde sea que Dios te esté llamando a estar o a hacer, agrega esto a tu llamado. Tú estás siendo llamado a ayudar a la próxima generación a hacer todo lo que ellos pueden ser. Tú estás llamado a ser una madre espiritual. ¿Por qué esto es tan importante? Porque la próxima generación es lo que yo llamo una generación de semilla de mostaza. Jesús habla sobre el reino de Dios en Marcos capítulo 4, verso 31. Dice, es como un grano de mostaza. Cuando se siembra en la tierra, es la semilla más pequeña que hay, pero una vez sembrada, crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo su sombra. La próxima generación es una generación de semilla de mostaza. No puedes ver su grandeza ni su potencial por el exterior. Tú tan solo lo vas a ver cuando la semilla está plantada en el reino de Dios, plantada en la iglesia local. Ahí es cuando pueden crecer y su potencial completo puede ser revelado. Pero hay una gran verdad. Las semillas no se plantan a sí mismas. Las semillas no se plantan a sí mismas. Tiene que haber un plantador, tiene que haber un padre espiritual o una madre espiritual involucrada en el proceso de plantar esta semilla. Si es que ese padre espiritual o madre espiritual no está ahí, o si es que ese padre o madre espiritual se han olvidado de su llamado de ser una madre o padre espiritual, o pensar que ese llamado solamente se despierta cuando tienen 60 o 70 años, entonces quizás ponemos en riesgo toda una generación. Y he estado estudiando mucho de la historia bíblica. He estudiado cada avivamiento en el mundo oeste por los últimos 150 años. Y Dios ha hecho tantas cosas. Pero hay una cosa que desafortunadamente falta en casi todos, no todos, casi todos, de todos estos movimientos, es que han sido solamente movimientos de una generación. Han durado una generación gloriosa, pero la gran falla de la gente de Dios es que no pasan esto a la próxima generación. Y esto, amigos míos, es que podemos decidirlo ahora mismo, que no vamos a hacer ese error nuevamente. Necesito una mejor respuesta de ustedes. No vamos a hacer ese error nuevamente. Vamos a completar nuestro llamado de ser madres y padres espirituales. Y nosotros, en el nombre de Jesús, vamos a ver una nueva generación reemplazándonos en el continente de Europa para ver un movimiento más grande de avivamiento y un derramamiento del Espíritu que en cualquier otra generación antes. Amén. La generación es una generación de semilla de mostaza. No puedes ver su potencial ni su grandeza a menos que los veas con los ojos de una madre o con los ojos de un padre. Y lo he visto tantas veces. Le dije a Pastor Johnny Brandy, hablamos ayer y compartí de cómo comenzamos un par de años atrás
un ministerio que se llama Nueva Generación. Y esto, nuestra ambición era plantar grupos de oración y grupos evangelísticos en cada escuela en Suecia y en tantas escuelas y universidades como pudiera ser en toda Europa y el resto del mundo, el mundo en el cual nosotros estamos como iglesia. Ahora, la razón por la que lo hicimos es porque en Suecia no hay ninguna forma que una iglesia pueda llegar a una escuela y tener cualquier tipo de actividad. Eso no va a ocurrir. Suecia es muy socialista, súper anticristianismo. Lo que hicimos, nos dimos cuenta y dijimos, vamos a creer a la gente jóvenes de la misma forma en que Dios cree en ellos. Vamos a creer que la gente joven, ellos mismos, van a poder formar grupos y comenzar a organizar oración en sus escuelas y comenzar a alcanzar a otros, efectivamente, con el Evangelio de Jesucristo. Y nos dimos cuenta y dijimos, esto es increíble. Es el único campo misionero en donde los misioneros ya están. Ni siquiera se pueden ir. Están legalmente obligados a estar ahí. Así comenzamos a animar a la gente joven para comenzar nuevos grupos de nueva generación. Y recuerdo la primera reunión, la primera grupo donde presenté esta visión y comencé a animar a la gente joven a ir y hacer esto. Ahora yo soy un creedor muy fuerte de los testimonios. Si es que escuchaste ayer, tú lo sabes. Me encanta contar historias y no lo hago porque quiero, sino que lo hago porque creo que es un testimonio que se transformó en carne. Es un principio que se actúa a través de la vida de un creyente ordinario. A través de este principio, no tan solo trabajo, sino que también es poder que cambia las vidas. Amén. Así que a medida que lanzamos este proyecto, yo estaba esperando y orando por testimonios muy buenos. Y en mi mente, yo vi quizás algunos estudiantes de universidades que estaban preparados y que hablaban bien y tenían buena estrategia en preparar cosas que ellas comenzarían y hacer la iniciativa y tener la iniciativa en producir un par de testimonios que podríamos recontar a otras personas. Y yo pensaba eso en mi mente. Quizás personas de 18, 19 años, aquellos que crecieron con un corte de pelo de predicador. Esas personas que lo tienen todo desde el día 1 principalmente. Pero de hecho, la primera persona que jamás comenzó uno de estos grupos fue una muchacha que se llama Jani. Y Jani tenía 12 años. Ahora, yo conocía al pastor de Janice, el pastor de Janice, y él me dijo que era ella la muchacha más tímida. Ella era la que siempre llegaba, pero nunca decía nada. Tenías que empujarla casi con tortura para poder hablar en público. Era la última persona en el planeta Tierra que se podía ver a sí misma como un líder. Era una semilla de mostaza. Pero de alguna forma, esa noche, la primera noche en que compartimos la visión, ella estaba ahí. Y dentro de su corazón pequeño de una muchacha de 12 años, ella decidió y dijo, voy a comenzar un grupo de nueva generación. Así que ayúdame, Dios. Se desesperó y todo dentro de ella dijo, no lo hagas. No eres la persona correcta, no tienes la personalidad correcta, eres muy asustadiza, eres vergonzosa, no eres un líder, no eres nada. Pero ella escuchó la voz del Espíritu y fue al frente y levantó su mano y estaba temblando y sudando y luego volvió a su escuela en otra ciudad de Suecia. Y el lunes ella fue a la escuela, al diario de anuncios y puso ahí un anuncio que decía que voy a comenzar un grupo de nueva generación y nuestra primera asamblea va a ser el viernes. Y ella era la única cristiana en su escuela. Y aquí está ella diciendo, voy a darle a Dios hasta el viernes para poder algunos milagros muy grandes. De otra forma, el grupo voy a ser yo solamente y nadie más. El martes, el día después que ella tomó esta iniciativa, ella terminó su día y se fue a la parada de bus. Y cuando estaba ahí en la parada de bus esperando al bus que llegara, se dio cuenta que había otra muchacha ahí y que estaba llorando. Ahora, hermanas, ustedes se recuerdan lo que dije ayer. En Suecia, la gente no llora en público. Si es que la gente llora en público o muestra cualquier emoción, es algo muy serio. Y la forma más clásica de interactuar con una persona que llora en público es hacer esto.
y esperar que desaparezcan. Esta era la forma normal en la cual Jani reaccionaba. Pero ella también se dio cuenta que había dicho, le pedía a Dios tomar una iniciativa. Y su corazón comenzó a moverse. Y miró a esta muchacha que estaba ahí hiperventilada. No puede hacerlo. No sé qué decir. Ella pensaba a sí misma, pero se acercó a esta muchacha y le dijo, ¿cómo estás? Desesperada. Y esta muchacha abre su corazón a esta extraña, otra muchacha de 12 años, y con lágrimas pasando por sus ojos, abre su corazón y dice cómo sus padres están divorciándose, le está yendo mal en la escuela, sus amigos la decepcionaron, su vida no está funcionando. Y Jani le dice, yo conozco a alguien que puede ayudarte. Jani nunca había compartido el Evangelio. Nunca había hablado de Dios a nadie. Y esta muchacha le dice, ¿quién? Y Jani comienza a hablarle de Jesús. Y de repente toda la historia de la escuela dominical viene afuera y empieza y dice, Jesús murió en la cruz y se levantó al tercer día. Noé y el arca y Jonás y la ballena y el buen samaritano y Moisés. Jani no se daba cuenta de todo esto. Ella se mantenía hablando y comparte todo lo que sabía de la Biblia por 45 minutos, diciendo, si es que hay algo ahí, debe haber un buen material. Y esta muchacha simplemente le escucha y los buses pasan y pasan y estas dos muchachas están ahí. Y de repente Jani dice, sí, vamos, esto es inspirador. Y se mantiene. Y de repente, cuando ya se le acaban las historias bíblicas, le dice a esta muchacha, ¿te gustaría venir a mi casa? Podemos tomar el bus aquí a mi casa y podamos hablar más. Y esta muchacha le dice, sí, quiero más. Entonces fueron a la casa de Janice y esa noche Jani llevó a esta muchacha a la fe en Jesús y con el bautismo del Espíritu Santo también. Para cortar la historia, cuando llegó el día viernes, Jani había llevado a otras 4 muchachas a la fe en Jesús y de repente habían 5 muchachas en fuego por Jesús en esta escuela. Y 3 meses más tarde tuvimos una reunión de líderes en esa ciudad. Y entre los líderes de la nueva generación vino Jani, de esta altura, con mucha confianza. Conquistando el mundo. Y abrimos para testimonios y Jani fue la primera que apareció y dijo, no sé si Dios está funcionando en tu escuela, pero de seguro en la mía. Te voy a decir algo. Comencé solamente yo, pero ahora somos 15. Y la gente dijo, wow, 15 personas. No, 15 líderes. Lo que ocurrió es que en el paso de 3 meses un avivamiento comenzó en su escuela y aproximadamente 80 estudiantes habían llegado a la fe en Jesús. Y Jani, vamos, sí. Jani, de 12 años, ahora comenzó un entrenamiento de líderes para los primeros 15 que llegaron, para que ellos pudieran coliderar y ayudar en este movimiento de Dios. Y eso fue un punto de inicio para la nueva generación. Y ahora ha crecido a 25,000 adolescentes compartiendo de Jesús. Y el himno, la declaración de nueva generación, es que si Jani pudo hacerlo, yo puedo hacerlo. Vamos, iglesia. Estamos hablando de una generación de semilla de mostaza, pero esa semilla necesita padres y madres espirituales para plantarlos en tierra fértil del reino de Dios y en la iglesia local. Amén. Esa no es la responsabilidad principal de los líderes de jóvenes, pero esto es para todos nosotros. Y cuando tú tomas este paso y comienzas a incluir el llamado de ser una madre espiritual y vas a comenzar a ser el potencial completo que tiene esta semilla de mostaza. Necesito decirte otra historia. ¿Puedo decirte otra historia? Por favor, di que sí. Porque igual lo voy a hacer. Se siente mejor cuando realmente
¿Quieres que lo haga? Así que una de las cosas que hacemos en nuestro grupo de jóvenes es que hacemos el tour de Europa. Y cada año, cada 2 años, toda nuestra gente joven, bueno, no todos, pero muchos, van en un tour evangelístico todo alrededor de Europa. Y van y trabajan por 9 meses para poner un concierto junto con música y baile y actuación y palabra y multimedia y todas estas cosas por 45 minutos solamente para mostrar el Evangelio de Jesús, contando la historia de Jesús. Y luego van y muestran estos conciertos afuera en escenarios, trabajando juntos con iglesias locales por toda Europa, y luego terminan con un gran llamado. Entonces ven cientos y cientos de personas llegando a Jesús ahí mismo en las calles de capitales europeas o grandes ciudades, y luego son llevados y conectados a las iglesias locales y discipulados. Así que hacemos esto cada 2 años y ya lo hemos hecho en 18 países con este proyecto en que la gente joven realmente les encanta. Y un par de años atrás estábamos planeando, ya habíamos casi terminado de planear para ese año, o estábamos preparando para ese próximo tour, y yo estaba en mi oficina y de repente escuché un golpe en la puerta. Ahora, yo conozco a la gente joven tan bien que ahora puedo decir que son ellos por el golpe en la puerta. Porque un adulto golpea así. Pero si es que es este tipo de sonido, yo sé que es un adolescente afuera. Así que la puerta se abrió y había una muchacha de 14 años de la iglesia muy emocionada diciendo: "Pastor, estoy muy viejo ya para poder hacer estos gestos. Pastor, tengo una gran idea. Así que vamos a hacer el tour de Europa." Y estaba pensando, ¿por qué no hacemos un concierto de Jesús en el parque de Europa de Disney? ¿No sería increíble? Sí, ese silencio es exactamente... Lo miré y sonreí de esta forma, este tipo de sonrisa. Porque pensaba en mi cabeza y decía: tú no sabes lo que estás hablando. Eso nunca va a ocurrir. Disney nunca nos va a permitir que algo tan evangelístico sobre Jesús ocurra en sus parques. Nunca va a ocurrir. Pero no quería matar su entusiasmo, así que eso es interesante. Y dijo: bien, gracias, pastor, gracias por escucharme. Y se fue. Y tengo que ser honesto con ustedes. Cuando ella se fue, su idea estaba ahí, la mitad del camino, en el tacho de la basura. Y de repente, el Espíritu de Dios habló a mi corazón y dijo: Joaquim, ¿cuándo te convertiste en tan orgulloso para ni siquiera considerar que si es que la palabra fuera de mí, solamente porque el mensajero era una muchacha de 14 años? Y me arrepentí y tomé la idea y la miré y dijo: entonces, ¿qué hago con esto? ¿Qué puedo hacer con esto? Este estúpido no va a funcionar. Y la única cosa que me di cuenta que podía hacer era llamar a Disneyland París. Y realmente no quería hacerlo. No quería llamar a Disneyland París porque no quería mostrarme como un tonto. Entonces, esta es la definición de orgullo. Ahí mismo es cuando elevamos nuestras preocupaciones en cómo nos vamos a ver por sobre nuestra obediencia a lo que sea que el Espíritu nos está pidiendo que hacemos en ese momento. La definición de orgullo es cuando elevamos nuestra ansiedad o cómo nos vamos a ver por sobre la obediencia a lo que sea que el Espíritu de Dios quiere que tú hagas en este momento. Así que llamé a Disneyland París y dije: hola, soy un pastor de Suecia. Y les dije que tenemos este concierto de Jesús y yo casi puedo escuchar mi voz saliendo de mi boca y la voz confusa al otro lado diciendo: nunca hemos tenido a alguien preguntando esta pregunta antes y estoy feliz de ser el primero. Dije: estaría bien si es que nosotros vamos con nuestra gente joven y compartimos el evangelio, el mensaje cristiano. Y ella dijo:
voy a llamarte de regreso. And it was one of those, yeah, Y fue uno de esos, sí, por supuesto, te voy a llamar, no va a ocurrir. Pero al menos hice lo que podía. Entonces lo dejé en la mano del Señor y realmente no esperaba que me llamaran. Y una semana más tarde nos llamaron de regreso. Y mandamos un poco de material y videos de la presentación del show. Y dijimos, nunca Disney se hubiera abierto a esto que fuera cristiano. Pero estos realmente son videos muy buenos. Entonces decidimos darte una prueba. Vamos a darles 15 minutos en el escenario más pequeño de Disney, de Winnie the Pooh. Y ella preguntó, ¿está bien con Winnie the Pooh desde un punto de vista cristiano? Y yo dije, estamos muy de acuerdo. Estamos muy de acuerdo. Los cristianos están muy de acuerdo. Jesús arriba y Winnie the Pooh después. Ningún problema. Así que fuimos. Y ese es el primer acto cristiano en el mundo de Disneyland. Y pudimos compartir por 15 minutos el Evangelio de Jesús. Y después del concierto les pregunté, ¿qué pensaron? Y dijeron, nos encantó. La próxima vez pueden venir y les vamos a dar 30 minutos en el escenario de Buzz Lightyear. Así que 2 años más tarde regresamos. Hicimos un concierto sobre Jesús en el escenario de Buzz Lightyear. Esto era el escenario medio. Y les preguntamos, ¿qué piensas? Y dijeron, nos encanta. La próxima vez que vengan, les vamos a dar 45 minutos para poder hacer todo el concierto. Así que 2 años más tarde vinimos a Disney París y fuimos el concierto principal en Disneyland por 45 minutos compartiendo el Evangelio de Jesús. Y cuando estaba ahí y vi que 200 de nuestros jóvenes estaban yendo locos por Jesús en Disney París, dije, gracias a Dios por esta muchacha de 14 años. Gracias por esta muchacha de 14 años. Vamos, gente. La próxima generación es una generación de semilla de mostaza. Nunca permitas que el orgullo te mate, las mate por no plantarlas en la tierra del reino de Dios. Primero, ora por ellos, anímales, abre tus brazos, pon tu sabiduría en ellos, porque dentro de ellos hay grandeza. Amén. Vamos a terminar con un verso bíblico más y vamos a orar. Algo muy importante. Quiero leer Malaquías, capítulo 4, verso 6. Este es el último verso del Antiguo Testamento. Malaquías 4, verso 6. Y dice, Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. Y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendré a herir la tierra con su destrucción total. Aprendemos tanto de este verso. Lo primero, la conexión con generaciones es importante para Dios. Dios elige terminar el Antiguo Testamento no con un verso sobre oración o grandeza o bondad, aunque todo es importante, pero Él decide terminar el Antiguo Testamento con este verso sobre conectar a generaciones, sobre la importancia de los padres y madres conectando con hijos e hijas, recordándonos que Dios no es un Dios de una generación, es el Dios de todas las generaciones y su reino es un reino de generaciones. Así que número 1, es importante para Dios. Número 2, que aprendemos de este verso, es que es todo sobre los corazones. Es todo sobre el corazón. Él va
llamar el corazón de los padres. Él no dice que va a cambiar el corazón, el sentido de la moda o de la música, pero de los padres a los hijos. Y cada generación va a tener su propia expresión. Y esto está bien. Así es la forma en que debe ser. Así que si es que tienes 75, por favor, no te pongas un piercing, un aro en la ceja, porque eso no va a hacer que esto ocurra. Eso te va a hacer ver patético. ¿Lo entiendes? La próxima generación no necesita otro amigo, necesita una madre o un padre. Y es tan importante que nosotros entendamos que es una cosa del corazón. Necesitamos llevar nuestros corazones, los corazones de los padres, que el Espíritu Santo cambie los corazones de las madres y padres a los hijos e hijas. Por favor, entiéndanlos. Tomen nota que todos los ejemplos que mencioné en el principio, Moisés y Josué, Elías y Samuel y David, Elías y Eliseo, ellos eran padres, no eran padres físicos e hijos físicos. Esto va más allá de tus propios hijos e hijas. Por supuesto, ellos van a ser siempre tu primera responsabilidad, pero no vas a terminar ahí. La tercera cosa que aprendemos de este verso es que el proceso comienza con los padres. El proceso comienza con los padres. Como un padre espiritual, no puedes apuntar a la próxima generación diciendo, me gustaría que se comportaran mejor. Yo me acuerdo cómo era en mis días. Tú solamente protestas contra ellos, los cuestionas, la forma en que se manifiestan, en vez de iniciar este proceso como madre y padre a través de orar y amarles y darte cuenta que tienes una responsabilidad, amén, de conectar y ponerlos en la tierra fértil del reino de Dios. Necesito compartir una historia más. Creemos en esto en Palabra de Vida y hacemos todo lo que podemos para expresar a esta generación en la iglesia. El año pasado construimos un campo de deportes al lado de la iglesia y muchos pastores dijeron, ¿por qué construiste un campo de deportes? Tú eres un pastor, deberías construir iglesias. Y dijimos, este es nuestro regalo para la próxima generación. Y por supuesto, desde ahí en adelante, 5,000 niños vienen a nuestra iglesia, a nuestro campo. 5,000 cada semana para ocupar este campo de deporte. Estamos comenzando escuelas. Tenemos nuestra escuela número 11 cristiana, nuestra escuela número 11. Y tengo una escuela que es la más favorita, que es la escuela Emmanuel. Y en la escuela Emmanuel tenemos niños con necesidades especiales. Y yo sé, como un padre, no estoy permitido para poder tener miembros de la iglesia favoritos. Por supuesto, John y Brandy nunca pensarían en esto, en tener un miembro favorito de la iglesia. Pero yo sí. Y mi miembro favorito es una mujer llamada Nina. Y tengo una foto de ella aquí. Y es una de las estudiantes en la escuela Emmanuel. Marina tiene 11 años y tiene síndrome de Down. Ahora, si es que una mujer tiene un embarazo y se dan cuenta de que su hijo tiene síndrome de Down, el 95% de esos embarazos terminarían. Entonces, la voz de Marina y sus hermanos o la gente es que tú no deberías estar aquí, que eres un error. Pero Dios ama a Marina. Dios les ama. Y nosotros también deberíamos amarlos. Y sabes que el año pasado Marina estaba en el centro de la ciudad y ella estaba ahí con su maestro. Y estaban haciendo lo que nosotros llamamos entrenamiento de ciudad. Es cuando los llevan afuera que tienen síndrome de Down o cualquier otra deshabilidad y les enseñan a poder manejarse en la ciudad. Cómo cruzar la calle, cómo ir a la tienda y pagar por algo, cómo moverse alrededor en una ciudad. Entonces Marina y esta maestra iban caminando y llegaron a una plaza, a la plaza central de nuestra ciudad. Tú lo vas a ver cuando vengan. Y de repente Marina se detiene y comienza a cantar con toda su voz.
Y comienza a cantar una canción que los maestros nunca habían escuchado. Hay un árbol en mi jardín, dice Marina, y tiene 100 años de edad. Y el maestro simplemente dice, vamos. Marina cantando de su corazón. Y de repente una mujer se le acerca a la maestra con lágrimas saliendo de sus ojos, apuntando a Marina, diciendo, ¿por qué esa muchacha está cantando esa canción? Y la maestra dijo, no tengo idea. Y compartió su historia. Que ella tenía una crisis en la vida, estaba en depresión y toda su vida estaba destruyéndose. Y en esa mañana, sola en su habitación, ella había orado su última oración a Dios. Su oración de su vida dijo, Dios, si es que tú estás ahí y si es que hay una razón para mí para seguir viviendo, dame una señal que tú te preocupas por mí. Que alguien pueda cantar esta canción que yo amaba cuando era una niña, que mi madre cantaba a mí, esta canción del árbol que tenía 100 años. Que me recuerda cuando la vida era simple, era hermosa. Y cuando va pasando un par de horas más tarde por esa plaza, Marina, con síndrome de Down, escucha la voz de Dios y comienza a cantar esa canción. Y esta mujer da su corazón a Jesús en ese momento, en la calle. Y cuando la maestra y Marina volvieron a mí al día siguiente y compartieron la historia, miré a Marina y dijo, canta la canción. La miraba y le decía, canta esta canción para el pastor, y no podía cantarla. Ella decía, ¿qué canción? La canción sobre el árbol que tenía 100 años. No sé de qué estás hablando. Ella no conocía la canción, pero en ese momento ella pudo cantarla porque el Espíritu la guió. Y comencé a pensar, Dios, ¿qué es lo que hubieras necesitado hacer para hacerme a mí cantar esta canción? Hubieras necesitado llevarme al suelo, vos, a ambos, Gabriel y Michael. Y el ángel Miguel, llevándome al suelo, no, yo no quiero cantar. Yo hubiera dicho, pero Dios tenía esa semilla de mostaza ahí, que pude escuchar la voz del Espíritu y ser una comunicadora del Evangelio de Jesucristo. Amigos, la cosa más noble que podemos hacer, la cosa más honrable que podemos hacer es ser una madre espiritual y un padre espiritual, y con nuestra oración y nuestro cuidado y nuestro ánimo levantar a la próxima generación y orar que ellos puedan ser todo lo que pueden llegar a ser en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie aquí donde estamos para terminar esta noche. Antes de orar, y quiero guiarte en una oración donde tú puedes abrir tu corazón y puedes aceptar este llamado en tu vida. Como lo dije antes en el panel, si es que tienes 20 años o más, ya deberías comenzar a ponerte en el rol de una madre espiritual. Yo estoy aquí hoy porque gente alrededor mío, mi abuelo, que me mandó una carta cuando yo tenía 14, hablando algo sobre Jesús, y otra gente que puso algo en mí. Y como esa parte cuando yo tenía 16 años, cuando entregué mi vida a Jesús. María, mi esposa, ella está aquí hoy porque cuando ella tenía 13 o 14 años, tuvo rebelión, no quería tener nada que ver con Dios, pero venía a la iglesia porque sus padres lo obligaban. Pero el gran cambio fue cuando una guerrera de oración que tenía 78 años caminó a esta muchacha, puso sus manos sobre sus hombros y miró en sus ojos y llamó y dijo de Isaías 58, el Señor siempre estará contigo. Ahí en medio del sol Él va a estar contigo y tú vas a ser como una fuente que no se detiene con agua fresca. Eso fue una palabra que llegó a su corazón. Una muchacha de 14 años, y su vida cambió en ese momento. Y hasta el día de hoy, cuando enfrentamos algo que es difícil, esas son las palabras, esas son las promesas que se mantienen repitiendo en nuestro corazón. Y antes que oremos, déjame recordarte de otra cosa, otra historia bíblica.
La historia de María y Elizabeth. Aquí tengo una foto hermosa de las dos. María y Elizabeth. Lucas capítulo 1. De hecho, necesitas tener esta foto porque es muy hermosa. ¿Recuerdan la historia? Como Dios llega a esta muchacha, quizás tiene 13 o 14 años, y comparte con ella que ella va a ser la madre de su hijo Jesús. Y María, temblando, acepta el llamado y dice que así sea, de acuerdo a tu voluntad. Pero dice que el ángel la dejó. La conferencia de jóvenes llegó a un término. El buen sentimiento terminó. Ahora entonces venía la pregunta, ¿qué viene ahora? Entonces Gabriel la dejó con una información más, que había una madre espiritual esperando para ti. Hay una mujer llamada Elizabeth esperando por ti. Ella sabe lo que tú estás pasando. Ella también está embarazada por 6 meses. A lo que sea que tú vayas a llegar, ella ya está ahí y va a estar disponible para orar y para confortarte y para protegerte y para decirte lo que viene para ti. Y María inmediatamente, después de ese encuentro con Dios, camina a esta pequeña villa afuera de Jerusalén para unirse a Elizabeth, esta madre espiritual. Y el aspecto más hermoso de esta historia, ¿sabes cuál es? Que cuando las dos generaciones se unieron, el Espíritu se derramó en ambas. Lo que sentía Elizabeth se revitalizaba y se movía adentro. Y todos se dan cuenta que no tan solo era María conociendo a Elizabeth, era Elizabeth necesitando a María. No es tan solo que los niños necesitan a los padres, pero los padres necesitan a los niños. Y cuando las generaciones se unen, la gloria del Señor se derrama. Juan el Bautista está dentro del vientre de Elizabeth. Y María dice, mi alma magnifica al Señor. Y para mí esto es el trabajo más hermoso de la iglesia. Cuando las generaciones se unen, las generaciones se conectan para que de generación en generación no se mantenga como una montaña rusa de arriba a abajo, pero de gloria a gloria a gloria. ¿Podrías abrir tu corazón aquí en la presencia del Señor? Y levanta tu corazón a Dios y acepta ese llamado. No quería que esta sesión fuera todo sobre los aspectos técnicos, porque siempre podemos hablar sobre esto, cómo hacerlo o cómo no hacerlo, o si en el ministerio de niños, por supuesto, pero esto va más allá. Esto es una cosa del corazón. Y ahora Dios está llamando madres espirituales. Algunas de ellas con 21 años, otras 99. Donde sea que estés, acepta el llamado en tu vida. Señor, voy a completar mi carrera, pero también voy a ser un padre espiritual. Voy a ser un seguidor del Dios de generaciones, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Y quiero hacer lo que pueda para asegurarme que la próxima generación tenga todo lo que necesita para ir de gloria a gloria a gloria a gloria. Levanta tus manos en la presencia de Dios. Levanta tus manos a Él.